Es una jornada muy bien montada, muy bien pensada, que nos interpela a todos porque, como se ha dicho ya, estamos ante un momento crucial, no solo para nuestro país, sino que yo creo que estamos en un momento crucial para el conjunto del planeta. Antes de empezar, comentaba con otras personas que después del desmoronamiento del orden mundial, por otra parte enormemente peligroso, ¿no?, que surgió del final de la Segunda Guerra Mundial y que conocimos como la Guerra Fría, como la división entre bloques, no se está acabando de configurar un nuevo orden mínimamente coherente. El mundo está extraordinariamente convulso, hablaremos un poquito más de eso luego, y por lo tanto, más que nunca, necesitamos pensamiento estratégico y pensar, por lo tanto, sin concesiones a la táctica. Si me permiten ser políticamente incorrecto, lo voy a expresar en términos militares. Lo importante es ganar la guerra, más allá de batallas concretas o de escaramuzas más o menos ingeniosas. Por tanto, gracias a Península Press por su magnífica aportación a este debate imprescindible. La jornada se va a centrar en temas tan claves como la internacionalización y, por ende, la globalización, la innovación, la revolución digital, la reindustrialización y la transición energética, o la educación y la formación. Como diríamos coloquialmente, no son todos los que están, pero están todos los que son. Es verdad que nos queda un tema tan importante para nuestro país como el turismo, las infraestructuras, el sistema financiero, la fiscalidad o la regeneración política, que sí están en el magnífico libro que también hemos tenido ocasión de compartir a lo largo del día de hoy. Pero es verdad que, en cualquier caso, todo ello queda subsumido en los temas centrales de la jornada. Sí que, si me permiten una ligera crítica, después de los elogios a la jornada, que son absolutamente sinceros, sí que he hecho en falta, ya que tenemos que pensar estratégicamente, algunos temas de largo alcance estratégico, por ejemplo, el medio ambiente y el debate sobre el cambio climático, que tiene mucho que ver con la energía, o la evolución demográfica, particularmente en países como el nuestro, pero no solo, que si no la corregimos nos lleva en el medio plazo a una especie de suicidio colectivo. Pero, en fin, cada día tiene su afán, no se puede tratar todo en apenas 10 horas y animo a los organizadores, por lo tanto, en este sentido, de cara al futuro. Bien, vayamos por partes. Los retos de fondo para cualquier economía y para cualquier país son las consecuencias de la globalización, lo que obliga, por lo tanto, a la internacionalización de nuestra actividad económica y empresarial y de todo tipo. La globalización no es una opción política, es un dato de la realidad que, como se suele decir, ha venido para quedarse. Y después hay otro punto que está cambiando muy vertiginosamente nuestros hábitos de comportamiento y nuestra capacidad de tomar decisiones, que es lo que llamamos la revolución digital. Esto nos obliga a innovar en productos, en procesos y, sobre todo, en comprender una nueva realidad de los mercados que se basa cada vez más en la soberanía del consumidor, entendida como la capacidad de los agentes económicos de disponer en cada momento y en tiempo real de toda aquella información relevante para poder tomar decisiones. Eso lleva a un proceso de desintermediación muy notable y que, insisto, tiene un componente estratégico muy profundo. Globalización. Yo creo que ya es un tópico, ¿no?, decir, y yo lo suelo repetir muchas veces, que el centro de gravedad del planeta se ha ido desplazando desde principios del siglo XX y con anterioridad ese centro de gravedad estuvo en Europa y por eso los mapamundis que todavía utilizamos, que ya no nos valen, tienen el eje central en el meridiano de Greenwich. Por la fortaleza de Estados Unidos, ese centro de gravedad se fue desplazando por el Atlántico. Hoy es tópico decir que se está desplazando hacia el Pacífico y yo creo que es una realidad que probablemente se acabe asentando a lo largo de esta primera mitad de este siglo en torno al estrecho de Malaca, en torno a la conexión entre el Índico y el Pacífico, porque allí se concentra cada vez más el peso, por supuesto, demográfico, pero también el peso económico, el peso financiero, el peso político, el peso cultural, incluso el peso militar. Y esto nos obliga a ver el mundo de otra manera.
nos obliga a preguntarnos y a interpelarnos a nosotros mismos respecto a cómo puede ser la gobernanza mundial después del desmoronamiento del muro de Berlín, de la Unión Soviética y el surgimiento de una nueva realidad que todavía no está asentada, todavía no está aposentada y que nos afecta enormemente. Nos afecta enormemente. Solo hace falta ver el comportamiento absolutamente volátil de los mercados de valores en todo el mundo ante fenómenos que son de una profundidad innegable. Lo que está sucediendo y lo que se percibe que pueda suceder en la economía china es algo muy relevante, que afecta además particularmente a todo el mundo, pero que afecta al sudeste asiático. Lo que está sucediendo en América Latina con la crisis en Brasil afecta al conjunto de la región. Los problemas que tiene una gran potencia como Rusia hacen que su política exterior, muy proactiva por cierto, pues genere tensiones también en muchas partes del planeta. La situación en Oriente Medio es absolutamente caótica porque además refleja el desmoronamiento de otro orden que había permanecido hasta ahora y que hoy se ha derrumbado. Me refiero al orden westfaliano, al orden que se basaba en estados con fronteras definidas, muchas veces con tiralíneas y en función de intereses coloniales, pero que hoy han recibido una enmienda a la totalidad, se cuestionan esas fronteras y se buscan nuevas identidades sobre razones distintas de la raison d'État, como por ejemplo temas religiosos, los temas étnicos, los temas lingüísticos y, por lo tanto, la puesta en cuestión de un mundo basado en estados predeterminados con fronteras definidas y con soberanías indiscutibles. Eso también se está poniendo en cuestión y no sabemos todavía cómo va a terminar, ¿no? Por lo tanto, insisto, todo nos afecta. Estamos viendo los enormes desequilibrios que genera la evolución de los precios en los hidrocarburos, tanto en el petróleo como en el gas, también en las materias primas en general y los recursos minerales, y nos enseñan algo que, bueno, que en economía se suele citar, pero que no siempre se suele experimentar, ¿no? Y es que no hemos encontrado todavía precios de equilibrio para esas materias primas, para los hidrocarburos, y lo que puede ser bueno para determinados países a corto plazo puede acabar siendo malo en el medio plazo, como por ejemplo una caída excesiva de los precios del petróleo. Es obvio que para un país tan dependiente del exterior desde el punto de vista energético como España, que disminuyan los precios de los hidrocarburos, en principio es bueno, y de hecho lo ha sido y todavía lo sigue siendo, pero en la medida en que eso puede generar desequilibrios a nivel global que afectan a la demanda agregada a nivel global, al final nosotros también recibimos un impacto negativo. Por tanto, la globalización, insisto, no es una opción política, no es algo que se pueda decidir si se acepta o no, está ahí para quedarse, es un dato de la realidad, y si no contemplamos diariamente lo que está sucediendo en el mundo, para nuestras decisiones cotidianas en nuestra empresa o en nuestra familia o en nuestra realidad, si no contemplamos eso, probablemente tomaremos decisiones erróneas. Y hay que saber que sin esa aproximación global las cosas no se pueden comprender adecuadamente. Y bueno, el otro gran tema, ¿no? La revolución digital, la digitalización. Cuando estudiábamos, cuando yo estudiaba, yo soy economista, cuando estudiaba economía o después cuando tuve ocasión de enseñarla, hablábamos de los modelos competitivos. Y hay muchos modelos competitivos, de competencia monopolística, de competencia imperfecta, de monopolio, monopsonio, monopolio bilateral, etc. Y había uno que era el más bello desde el punto de vista intelectual, por su finura y por su perfección matemática, que era el modelo de competencia perfecta y con equilibrios walrasianos. Y ese modelo de competencia perfecta, que bueno, lo que solíamos decir es que no era habitual en la realidad económica, pues era un modelo que se basaba en unas condiciones que no siempre coincidían en la realidad, como digo. Es un mercado en el que hay muchos oferentes y muchos demandantes, y eso es así en muchos mercados. Es un mercado en el que no hay barreras tecnológicas infranqueables, ya sean tecnológicas o
o de tipo legal, también hay muchos mercados que son así. Son mercados en los que el producto es razonablemente homogéneo y, por lo tanto, el precio es el factor determinante para tomar una decisión, y también hay muchos mercados así. Y era un mercado, y ese era el punto que normalmente fallaba, en el que el demandante, el consumidor, disponía de toda la información relevante para tomar una decisión coherente con la expresión de sus preferencias. ¿Y por qué eso solía fallar? Bueno, porque en un mundo no digital disponer de la información es costosa. Obtener información tiene sus costes y, por lo tanto, muchas veces necesitaba intermediación. Necesitaba intermediación para comprar un billete de avión o necesitaba intermediación para hacer una determinada transacción financiera. Esto es lo que está cambiando también de forma absolutamente vertiginosa, porque con las nuevas tecnologías de la información, con un simple clic en un smartphone o en una tablet, podemos disponer de aquella información que nos resulta relevante para poder tomar una decisión correcta. Y no solo podemos disponer con un clic de esa información relevante, sino que además podemos ejecutar nuestra decisión a través de un clic. Eso, lógicamente, cambia los parámetros competitivos en los que estamos y hay que incorporar esa nueva realidad a todas nuestras actividades. La revolución digital es una revolución transversal que afecta a todos los sectores, que afecta a todas las empresas, que afecta